El fondo cumple el rol en el plano de la reducción del riesgo sistémico y de no solamente la vigilancia, sino de la reducción, que es el punto más importante acá. Desde una perspectiva teórica y operacional totalmente distinta a la del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que Fondo del Sur en realidad va entre comillas porque tiene una cantidad de componentes que van más allá de un fondo. Es decir, en primer lugar se tiene la necesidad de crear un nuevo tipo de conexión, de articulación de la banca central de los distintos países de la región. Es decir, se trata de aprovechar lo mejor de la tecnología y los avances que ha tenido la banca central en los últimos años, tanto tecnológicos como operativos, poniéndolos en una perspectiva distinta. Es decir, la mera articulación de los bancos centrales, por ejemplo, en un intranet, ya ha dado resultados tan evidentes y tan eficientes desde una perspectiva costo-efectiva, ¿no es cierto? El tema del sucre, por ejemplo. Por el mismo hecho de eliminar los intermediarios. Hoy cualquier transacción entre los bancos centrales tiene que pasar a través de la contratación de banca privada transnacional con corresponsales en los países de origen como en los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos no participen en la transacción, con el otro país de recipiente de la transacción, que hacen tremendamente caro y engorroso el trámite. Porque cada uno de los actores involucrados están pagando comisión, están haciendo trámites, están corriendo riesgo sistémico cada uno de ellos. Cualquier momento, cualquiera de los operadores corresponsales puede caer en default y los que salen chupando son los países de América Latina, ¿no es cierto? Ya tuvimos una experiencia mutatis mutandis con la crisis de la LADI a finales de los años 80, ¿no? En este sentido. Entonces, aquí habría que ver justamente la posibilidad, las nuevas posibilidades que plantean los desarrollos de la telemática y los sistemas de los electrónicos de pagos de los respectivos bancos centrales para articular otro tipo de funcionalidades en ese sentido. Entonces, esto, la mera conexión abre la posibilidad, crea la plataforma para establecer un mercado de liquidez entre bancos centrales, entre tesorerías, tanto nacionales como a nivel de gobiernos seccionales, pero también mecanismos de colocación de esos excedentes de liquidez para la propia banca privada, para los fondos soberanos, para los fondos de estabilización, para los fondos pensionales. Es decir, hay una cantidad de operadores que podrían encontrar aquí una gama de instrumentos de liquidez de corto plazo, con distintos mecanismos de operacionalidad que podrían hacer muchísimo más eficiente, por un lado, la colocación, muchísimo más rentable, por otro lado, pero en tercer lugar, con una significativa reducción del riesgo sistémico, no solamente a nivel del país, sino a nivel del continente. Entonces, sobre esa base, sobre esa plataforma que está contenida, por ejemplo, en las candidaturas que el Ecuador presentó a la presidencia del Fondo Latinoamericano de Reservas, que bien podría no ser necesario ni siquiera crear una nueva institucionalidad, podría simplemente refuncionalizarse las institucionalidades ya existentes como el Fondo Latinoamericano de Reservas, está constando con mucho detalle estas proposiciones técnicas, ¿no?, que fueron presentadas a los distintos bancos centrales. Entonces, sobre esa base, no solamente que cambia las condiciones de articulación interna y provoca una cantidad de sinergias, sino que además las condiciones de negociación, tanto oficiales como privadas, con los mercados financieros internacionales, tanto públicos como privados, me estoy refiriendo a los multilaterales, pero también a la banca privada, también cambian de manera significativa, porque nuestro margen de acción cambia. Y si nos ponemos a ver los detalles en todo lo que estoy explicando, no estamos haciendo ninguna concesión, ni un milímetro de concesión de las atribuciones soberanas de cada país o de cada banco central o de cada ministerio de finanzas para manejar sus asuntos de tesorería. Es que se está creando un nuevo espacio de decisión, se está creando un nuevo espacio de capacidades, un nuevo espacio de operacionalidad que surge justamente de la acción colectiva y de los avances científicos y tecnológicos del siglo XXI, ¿no? Entonces, esto no está siendo discutido, lastimosamente. El pilar más atrasado es precisamente el pilar del Banco del Sur, del Fondo del Sur, perdón, pero que hace referencia a lo que era tu pregunta, ¿no? Es un vector totalmente distinto que, a su vez, redunda en los anteriores, porque si logramos establecer esta nueva red de seguridad financiera continental, al bajar el riesgo sistémico y aumentar la capacidad de acción en el corto y en el largo plazo, el manejo de liquidez cambia y permite liberar importantísimos recursos que hoy por hoy están obligatoriamente colocados como reservas internacionales a costos, a remuneraciones bajísimas, precisamente ahí donde es el foco de infección, y permite
reciclar esos recursos a través, por ejemplo, del Banco del Sur, a través de distintos mecanismos que garanticen seguridad y controlen el riesgo, ¿no es cierto?, en proyectos de inversión de largo plazo, tanto para el sector público como para el sector privado, tanto para los capitales regionales como para capitales extrarregionales, porque estamos involucrando esto en proyectos continentales que están ligados, por ejemplo, al tema de la soberanía alimentaria, soberanía en el tema de la salud, soberanía en energía, soberanía en la producción de conocimiento, en los recursos naturales, soberanía en torno a la construcción de infraestructura, como la red de ferrocarriles, que pueden no ser ferrocarriles, pueden ser maglev, soberanía en maglev, esta nueva tecnología de levitación magnética, ¿no?, que está siendo desarrollada sobre todo en China, en Asia, y hay también experiencias, hay importantes desarrollos de vanguardia en Europa, ¿no?, inclusive en España, Alemania y Francia. Entonces, son transporte masivo que permita plantearnos un nuevo concepto de soberanía en la organización social del espacio, que no solamente pavimente lo que Eduardo Galeano llamaba las venas abiertas de América Latina, es decir, el punto de producción, normalmente primario extractivista, con el puerto para enviarlo al norte o ahora hacia los nuevos polos de demanda de nuestras materias primas, que sería el sudeste o Eurasia, ¿no es cierto?, sino que generen por sí mismos mercados regionales domésticos, entre comillas, es decir, un nuevo concepto del mercado que no es un mercado externo, que es a la vez, como está inmerso en este proceso de integración productiva y de integración política de América Latina, ¿no es cierto?, ya no se convierten solamente en mercados externos porque dejan de ser elementos exógenos. Esta nueva esfera de capacidades, este nuevo espacio de soberanía supranacional que se va construyendo sobre la marcha está abriendo la posibilidad de incidir sobre la evolución y las prosperidades que se generarían esos mercados de los países vecinos que ya dejan de ser externos y empiezan a ser mercados regionales domésticos.